Buenos días, iglesias. Contento de que estén con nosotros. Vamos a leer nuestra Biblia en Mateo 24. En el versículo 4, y dice así en Mateo: Jesús respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero asegúrense de no alarmarse. Tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por venir. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en varios lugares. Habrá dolores de partes. Serán entregados para ser perseguidos y ejecutados, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa mía. En ese momento muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y odiarán unos a otros. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas a causa del aumento de la maldad. El amor de la mayoría se enfriará, pero el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada vez que leo Mateo 24, son palabras de Jesús en respuesta al fin de los tiempos. Siento que estamos ya aquí. Es como si todo lo que dice pudiera relacionarse con ese tiempo, como que ya estamos ahí. Ese es como que ya estamos ahí. Todo lo que veo en las noticias, como que lo relaciono, lo que está pasando, este conflicto entre Israel y Palestina, de lo que vemos ahorita. Pero también sé que las guerras, hambres, terremotos han estado ocurriendo por años. La persecución de la iglesia ha estado sucediendo por años, y cada generación desde tiempos de Jesús ha pensado que estaba en ese tiempo. Pero ¿es ahora ese tiempo? Casi todas las naciones han oído predicar el evangelio del reino. ¿Sabía que el cristianismo sigue siendo la religión en más rápido crecimiento en la tierra? 35,000 personas dan su vida a Cristo todos los días. ¿Sabía que hoy día hay más cristianos en el mundo que en toda la historia? 2.600 millones de cristianos en todo el mundo. Y se espera que crezca a 3.300 millones para el 2050. Maravilloso. El cristianismo no está muerto y está creciendo inmensamente, aún donde es ilegal ser cristiano. Pero aquí en Estados Unidos está muriéndose. Desde el 90, el porcentaje que afirma ser cristiano ha disminuido del 85% al 65%. Y en esta explicación de Mateo 24, Jesús dice que muchos se apartarán de su fe, que habrá un aumento en la maldad, que la gente será engañada por falsas enseñanzas, y que el amor sea reemplazado por el odio. Define eso lo que estamos pasando en nuestra cultura hoy. Son muchas personas que se están alejando de su fe. O en términos que se usan hoy día, son muchas las personas que están alejándose de su fe, deconstruyendo su fe. Hay un pastor el cual estoy leyendo un libro que dice, hay un libro que escribió que debería leerlo, pero ese libro dice que hay 60% de las personas criadas en iglesias cristianas que están alejándose de su fe después de la escuela secundaria. No se quedan. Y lo que Jesús dice que muchos se alejarán de la fe, también dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Entonces, ¿cómo podemos estar equipados para quedarnos? ¿Cómo nuestros hijos pueden quedarse equipados? Ahora, mantenerse firmes en la fe es, en la historia, nos ha mantenido algo bueno para mantenernos en la historia de la iglesia. Es algo bueno en el cristianismo, pero han pasado cosas increíbles que han sucedido en la iglesia entre personas que han puesto su fe en Jesús, pero también han sucedido cosas trágicas, hirientes, engañosas, traumáticas entre personas que han puesto su fe en Jesús. Y el alejamiento, en pocas palabras, es el desmantelamiento, esa de lo que se ha construido. Y de a veces tenemos que reconstruir de nuevo, dejando que Jesús las dirija. La era de la construcción de lo que será la iglesia duró cientos de años después de que Jesús y los discípulos, hasta que finalmente se formó. Por eso la iglesia católica fue formada. ¿Saben? La iglesia católica se formó en el griego de dos palabras. Kata, que quiere decir con respecto a, y juntos la palabra kata y católicos. Para nosotros católicos en español pues es lo mismo, en griego es católico, es que quiere decir la iglesia unificada. Pero lo que sucedió es que se llama la iglesia unificada, pero la influencia externa entró en esta iglesia unificada, la iglesia católica, y la codicia, una codicia entró y ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que las cosas no estaban haciendo y estaban cosas que no estaban alineadas con las escrituras. Así es que se alejaron, desmantelaron lo que creían. 100 años después, también la iglesia de Inglaterra estaban permitiendo que la influencia externa, la codicia, la desconfianza, y gente se dieron cuenta y se alejaron de la fe y se dieron cuenta de que estaban igualmente haciendo cosas o enseñando cosas que no estaban alineadas, y lo mismo, se alejaron, deconstruyeron y desmantelaron lo que creían. Igual en Estados Unidos, por eso hay tantas denominaciones. La teología, la reformada, fue deconstruida. El protestantismo se alejó, se deconstruyó. El pentecostalismo lo mismo. Y ahora el cristianismo está pasando lo mismo. Y la realidad es que ese alejamiento a lo largo de la historia nos ha llevado a mucha gente a dejar su fe en Jesús. Por eso los católicos recuerden que las indulgencias, lo que hizo la Iglesia Católica, se alejaron de la verdad. Y por eso mucha gente se aleja. Pero hay gente también que cuando se confían en Jesús, se vuelven a Jesús para volver a reconstruir algo nuevo, algo bien. Y cuando vuelven a construir su fe, pero muchas cosas no son buenas porque hay cosas falsas. Muchos caen en doctrinas falsas, pero otras han acercado a la iglesia a Jesús y más cerca a sus llamados. De ese alejamiento católico surgió la reconstrucción protestante, algo bueno. La llamaron reforma. De la iglesia de Inglaterra salió la puritana, separatista, que la llevó a la peregrinación.
y llegar a una nueva tierra, que es aquí, en esta tierra. En la historia de Estados Unidos, todas las denominaciones eclesiásticas que conocemos tuvieron su propia historia. Muchos abandonaron su fe y algunos se han ido a falsas alternativas. ¿Y por qué les digo esto? La deconstrucción o el alejamiento siempre surge de la duda de lo que se les ha enseñado, porque eso viene de la duda. Duda de lo que se ha enseñado, del carácter de los que lideran, duda de que Dios está en eso. ¿Y sabe qué? Todos dudamos. Yo he dudado muchas veces, pero nuestro alejamiento, nuestra duda, debe ir siempre seguida de una reconstrucción, de un acercamiento. Mi corazón es cuando tenemos temporadas en duda. No podemos separar nuestra relación con Él, sino tenemos que apoyarnos más en Cristo. No a la cultura de la época o la nueva enseñanza, sino apoyarnos más en Jesús y solamente en Él. Porque Jesús dijo, muchos se apartarán de su fe, pero los que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Y quiero que nosotros, nuestros hijos, futuros hijos, seamos los que mantengamos firmes hasta el fin. Quiero que estemos equipados para quedarnos. Entonces, durante estas próximas 4 semanas, de eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo podemos estar equipados para quedarnos? Y en el Nuevo Testamento hay un tipo llamado Pablo, seguidor de Jesús, y tuvo un viaje bastante salvaje. Y tuvo que alejarse, que deconstruir su fe judía, o sea, alejarse de su fe con la ayuda de Jesús. ¿Y qué pasó? Se convirtió en misionero que fundó iglesias y plantó iglesias. Y pasó por todo el Mediterráneo, escribió cartas, influenciando a culturas, influenciando a tanto y tanto. Y nosotros tenemos acceso a esas cartas que escribió para influenciar a tanto. Y en esas cartas apoyó a tanta gente e instruyó a tanta gente que aún nosotros las podemos leer el día de hoy. Ahora, estas cartas estaban siendo influenciadas por las culturas paganas, estas culturas. Pero ¿qué hizo Pablo? Les enseñó lo bueno. En 1 Timoteo, Pablo escribió a Timoteo, quien estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Y ahí Pablo, él les enseñó que cómo su fe estaba siendo influenciada por fuerzas extrañas y cómo se estaban alejando a causa de sus dudas. Y Pablo comparte los nombres de 2 de ellos, Himeneo y Alejandro, y dice que rechazaron esta fe y buena conciencia, esta conciencia, y así han naufragado con respecto a su fe. Es una imagen de ese alejamiento. Ahora, hay que saber acerca de Pablo. Él sabe lo que es un naufragio y una tormenta. Él sobrevivió. Pero en el sentido figurado del alejamiento, un naufragio es un alejamiento total de la propia fe, la partida de Jesús por completo. Pero nuestro barco en una tormenta no tiene por qué ser definitivo. Nuestro alejamiento no, las tormentas son las dudas, las dificultades. Pero tenemos que aguantar, tenemos que saber enfrentar. Ahora, para muchos las tormentas provocan naufragios. Tengo muchos amigos que se han alejado de su fe por completo, porque no pudieron aguantar las tormentas. Pero ¿y si nuestras tormentas son de alejamiento, son lugares donde más experimentamos a Jesús? Ahí podemos aprender. Hace un año, la semana siguiente, mi esposa encontró esta masa bajo su brazo y fue cancerosa. Recibimos la noticia más devastadora, un diagnóstico de cáncer.
Y esa fue una de las cosas más aterradoras. Y esta parecía ser mala. Y empezamos a ver las nubes de tormenta que llegaban. Empezamos a decidir y vimos las tormentas que nos llegaban. Ahora, ¿cuál iba a ser nuestro enfoque para aguantar esa tormenta? Y donde aterrizamos con esto fue rendirnos. A pesar de lo que queríamos hacer, era una espiral, un pozo. Pero si durante la tormenta llevamos nuestro sufrimiento y caímos en ese pozo de una espiral, desesperanza, perdemos nuestra fuerza. Pero había esperanza de un milagro o algo. Tuvimos desequilibrio. Tuvimos que ir por una cirugía y por otra. Y luego en la segunda operación pasó por el COVID, por la pandemia esta del COVID. Mis hijas sufrieron. Y pasó 2 cirugías más. Y la tormenta siguió y siguió. Pero en medio de esta tormenta, tomamos nuestro sufrimiento. Y muchas veces perdemos la fe. Pero si caemos en una espiral y culpamos a Dios, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Él. Nos olvidamos quién es Él o que Él es digno de nuestra alabanza, sin importar nuestras circunstancias. Mi esposa, después de esto, escribió algo. Se dio cuenta, dice ella, se dio cuenta y reconozco, dijo ella, que la belleza de elegir la rendición durante el sufrimiento ha llevado a Dios a cavar un pozo profundo dentro de mí, escribió ella. Un poco que está y estará lleno de una comprensión nueva y profunda de agua viva que Él nos ofrece. ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de olvidarnos o alejar nuestra fe cuando entra la duda, o cuando el sufrimiento golpea, o la tragedia golpea, o cuando las personas que dicen ser cristianas no actúan como Jesús? ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de alejarnos, simplemente nos inclináramos más hacia la presencia de Jesús? ¿Qué tal si en vez de alejarnos, Chantal se acercó más a Jesús y ahora está en un lugar más saludable y está recuperándose de una forma maravillosa? Hay una historia que se cuenta en Mateo, Marcos y Lucas, en que los discípulos se encontraron literalmente en una tormenta. Estaban en una barca de un lago y Jesús se durmió estando en la barca con ella. Pero pronto se desató una feroz tormenta y las olas altas rompían en la barca y comenzó a llenarse de agua. Y los discípulos comenzaron a entrar en una espiral. Estaban enloqueciendo, trataban de mantener el barco en pie y trataban de tirar agua fuera de la barca. Temían por sus vidas. Y Jesús estaba durmiendo en la parte trasera de la barca con la cabeza apoyada en un cojín. Pero se imaginan, fue un día largo, debería despertarse todos, ¿no? Todos deberían estar enloqueciendo, todos deberíamos tratar de darle sentido a esto. ¿Está Dios presente? ¿Le importa que esta tormenta termine con mi vida? ¿Dónde está Dios? Algunos pueden familiarizarse con esto cuando nos quejamos. Los discípulos lo despertaron gritando: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?
Esta es la oración del cristiano en duda. Lo escuchas en su voz. La duda, la lucha, la incredulidad. ¿Le importa a Dios? ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Pero Jesús, ¿qué hace cuando se despierta? Jesús despertó, respondió al viento y le dijo, silencio, quédate quieto. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma y les dijo a ellos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos están en una tormenta que amenaza sus vidas. Están en una lucha que parece imposible de superar. Su duda está en su punto más alto y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están en esa duda? ¿No saben con quién están? Jesús estaba enseñando a sus discípulos que incluso durante la tormenta podían tener fe en su presencia. Lo que nos sucede es que frecuentemente cuando llegan las tormentas nos asustamos al igual que los discípulos. Cuando dudamos de la educación cristiana que hemos vivido, cuando pasamos por una etapa difícil en nuestras vidas, cuando nos suceden cosas indecibles o cuando sufrimos por razones incontrolables o a manos de otros sufrimos o la tormenta arrecia, nos alejamos de nuestra fe en lugar de llegar a Jesús. A medida que el barco se balancea, en vez de acercarnos a Jesús, decidimos sacarlo del barco y alejarnos de él. Muchos se alejarán de la fe, pero como dice, los que se mantienen firmes. Ahora muchos decían entre los discípulos, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Saben quién es él? Ese no es el hombre del que debemos hacernos cuando lleguen las tormentas en nuestras vidas. Porque aún el viento nunca debemos darle la espalda. Él es el hombre en el que debemos apoyarnos cuando surgen dudas y llegan las dificultades. En nuestras vidas no podemos dejar que la duda nos lleve a la deconstrucción, al alejamiento. No podemos entrar en espiral. Debemos rendirnos. Y durante las próximas 3 semanas vamos a ver formas prácticas en las que podemos apoyarnos en lugar de renunciar a esta vida de seguir a Jesús. Porque muchos se alejarán de la fe, pero los que permanecen hasta el fin serán salvos. Y todos queremos estar ahí. Oremos. Señor Jesús, alabamos tu nombre. Reconocemos, Señor, que no tenemos la gran memoria, que cuando todo va bien, te alabamos, Señor. Pero queremos rendirnos siempre a ti, Señor. No queremos que lo que enfrentemos prevengan alejarnos de ti, Señor. Queremos enfrentar las tormentas siempre a tu lado, Señor. Y conquistar las tormentas contigo, Señor. Hay 2 preguntas que tengo para ustedes, iglesia. Si usted está aquí y jamás ha entregado su vida a Jesús, y usted ha estado luchando con las dudas, con las tormentas solo, hoy es el tiempo de que Dios le ayude
a calmar las tormentas. Y Jesús, Dios, quiere tener esa relación con usted. Si usted está aquí y quiere tomar esa decisión de decir, yo quiero que las tormentas las pase junto a Jesús, si usted, esa persona, levante su mano. Sí, ya veo esa mano. Ya veo esa otra mano. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Ya veo esa otra mano. Lo más importante es que Jesús te ve. Él te ve. Y lo que la Biblia dice es que cuando creemos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca, Jesús sabe que usted es salvo. Usted ha tomado esa decisión y sí. Otra pregunta. Como lo vimos en la alabanza, que aquí al frente habrá grupos de oración para que el que quiera oración pase, porque Jesús quiere sanarte. Y tengo una sensación de que muchos están pasando por esas tormentas. Algunos pueden ser sencillas, otras pueden ser un poco más graves. Pero si usted está aquí y está pasando por cualquier cosa, lo que sea, pase al frente, a lo largo del púlpito aquí. Siéntase libre, pase con esa libertad que el Espíritu Santo le da. Habrá gente que puede orar por usted. Tome coraje, valentía y pídale al Señor en su corazón. Lo que está haciendo es una acción de fe. Es un acto de rendición, diciendo que usted quiere calmar la tormenta, calmar el mar y poner la confianza en Dios. Jesús, oramos por cada una de esas personas, Señor. Tú conoces, Dios, su historia. Tú sabes que las dudas que tienes. Oramos para que en medio de esas tormentas que estén pasando, Señor, que tú tengas la respuesta, que no pierdan esperanza, que se apoyen en el Dios que calma los mares, las tormentas. Tú eres su Salvador. Y tú dices que los que se mantengan firmes, tú los afirmas. Señor, los que están aquí, que tengan esperanza para el futuro, que tengan luz al final de la tormenta, Señor. Pedimos eso por el poderoso nombre tuyo, Señor, para que traigan paz y sepan que alcanzan el fin. Te amamos, Jesús, y rendimos estas oraciones en tu nombre. Amén. Amén. Gracias por ser valientes. Reconozco que algunos que tal vez necesitan algo más, pero tenemos un grupo de oración. Y si usted necesita una oración especial más, no termina aquí. Podemos orar mucho más. Para el resto de nosotros, cuando seguimos a Jesús, el rendimiento a Jesús en comunidad. Si usted no está en comunidad, hay grupos bíblicos, conéctese. Entre en grupos bíblicos. Hoy también es el último domingo para firmar, para registrarse para este estudio bíblico especial de Growth Track. Conéctese, regístrese. Hay cuidado de niños y almuerzo. Conéctese. También los niños, conéctelos. Hoy, para los niños de 4º a 6º grado, también tráigalos
Nos reunimos aquí. Traiga a sus estudiantes, conéctelos. Cuando andamos buscando compañerismo, comunidad, eso es lo que se trata. Aquí les podemos ver. Envuélvase, conéctese, busque esas relaciones. Así es, cuando vencemos esas tormentas, fortaleciendo su espíritu. Gracias por estar aquí. Tengan una gran semana. Regístrese en el Grow Track. Dios les bendiga. Les vemos. Hasta luego.